Padre Celestial, guía nuestra conversación esta noche. Ayúdanos a entender, a aplicar, a absorber y a ser transformados por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia cuenta en el libro de Lucas, capítulo 15, la historia de un padre que sufrió mucho por la partida de un hijo. Es la historia que le llamamos la historia del hijo pródigo, pero también le podríamos haber llamado la historia del padre amante. Y vamos a hablar acerca de ciertas características que tenía ese padre. Esa historia está en el libro de Lucas, capítulo 15, donde hay tres historias acerca de una oveja perdida, de una moneda perdida y de un hijo perdido, y de un padre amante y de una mujer que busca la moneda y de un dueño que busca una oveja. Vamos a estudiar en esta noche ciertas características de ese padre. Yo tengo algunos principios que quiero compartir contigo. Ve apuntando tus preguntas para que me las hagas al final. Yo quiero hablarte claro, bíblicamente. Yo soy padre de 4 hijos. Tenemos 2 adoptados, 2 biológicos. Son 4, 3 mujeres, un varón. El menor tiene 21 años. Lo primero que yo quiero admitir es que yo era un experto en cómo criar hijos cuando no tenía hijos. Usualmente la gente que hace pronunciamientos acerca de lo que deben hacer los padres y que yo haría, son gente que no han tenido hijos. Solamente gente que han tenido hijos, y especialmente gente que han tenido hijos que son jóvenes adultos, entienden que es la mayor alegría posible y el mayor dolor posible, a veces al mismo tiempo, a veces en el mismo día. 2 hijos se pueden criar en la misma casa y uno de ellos es apasionado por la iglesia, apasionado por Jesús, y el otro es, desde que el momento que llega a la iglesia, está aburrido y reciben la misma instrucción, el mismo amor, los mismos cultos mañaneros y vespertinos. Es interesante cómo funciona la dinámica en los hogares. Y en la historia del hijo pródigo vemos al padre haciendo ciertas cosas. Primer principio que quiero hablarte de esta historia. Los hijos se pueden ir aún de casas saludables y buenas. Cuando miramos la historia del hijo pródigo, no vemos a un padre abusador, no vemos a una madre alcohólica, no vemos separación, no vemos abuso, no vemos adicción, no vemos abandono. Vemos un padre que, al mirar toda la historia, vemos un padre amante, un padre intencional, un padre generoso, un padre misericordioso. Y a pesar de todo esto, el hijo decide irse. La razón por la cual yo quiero comenzar con esto es que yo me encuentro con muchos padres que cargan en sí un terrible cargo de conciencia, una terrible estado de remordimiento, de pensar, es que yo hubiera hecho esto y quizás si hubiera estado más tiempo y quizás si lo hubiera llevado más a la iglesia o menos a la iglesia, si quizás los hubiera animado más o los hubiera forzado menos, y quizás si no nos hubiéramos separado con el papá, y quizás si en la casa hubiera sido diferente. Y uno comienza como padre a autojuzgarse y yo me encuentro con padres todo el tiempo que cuando yo predico este sermón lloran y me dicen historias como: pastor, yo llevé a mi hijo a la iglesia desde pequeño, estaba en los Conquistadores y ahora no quiere ir a la iglesia. ¿Qué hago con mi hijo? Yo pienso quizás que fue que no lo puse en una iglesia, en una escuela cristiana, quizás fue que en mi casa no tuvimos culto, quizás fue que tuvimos demasiado culto, quizás fue que fuimos muy suaves con ellos, quizás fue que fuimos muy estrictos con ellos. Y yo te quiero decir que lo que pasó ya con tu hijo no puede volver a ser. Entonces no hay ninguna ventaja en regresar al pasado para ver cómo cambiarlo, sino enfocarnos en el presente
para que nos pueda dar un futuro mejor. El hijo pródigo se fue de una casa completamente e intencionalmente, maravillosamente saludable. Yo noto en 28 años de pastor que hay padres tremendos que tienen hijos pródigos y hay padres que son increíblemente disfuncionales que tienen hijos súper comprometidos. Así que necesito decirte algo que va a ser duro de escuchar. No hay nada que tú puedes hacer como padre para garantizar que tu hijo va a escoger seguir los pasos de Dios. Otra vez lo quiero repetir por si acaso no lo dije bien la primera vez. No hay nada que tú puedes hacer como padre para garantizar que tu hijo decida seguir los pasos de Dios. Pero sí hay cosas que puedes hacer para aumentar las posibilidades. Aunque yo no puedo garantizar, Jesús era un perfecto padre y perdió a Judas cuando estaba aquí en la tierra con sus discípulos. Era un perfecto líder y uno lo traicionó. Era un perfecto salvador y hay personas que han decidido en la historia del ser humano, comenzando con Adán y Eva, escoger un camino diferente. Así que ya es hora, padre, que lleva un cargo de remordimiento contigo, madres que lloran en la noche pensando en lo que hubiera podido hacer, lo que no hizo. Es hora que tú te perdones a ti mismo, así como Jesús ya te perdonó. ¿Cometiste errores? Sí. ¿Le pediste disculpa a tu hijo? ¿Lo admitiste? Sí. Entonces hay que mirar hacia el frente ahora. Lo primero es que los pródigos se van aún de perfectas circunstancias. Segundo principio que quiero hablarle a los padres es importante cómo tú reaccionas cuando tus hijos te dicen cosas que tú no quieres oír. En la historia del hijo pródigo, vemos que el hijo pródigo le dijo al papá, papá, yo ya soy mayor de edad, yo necesito que tú me des mi herencia y yo me la voy a llevar y me voy a ir a otro lado. Le está diciendo al papá un par de cosas que todas son ofensivas. No se pide herencia a menos que el papá esté muerto. O sea que lo que le está diciendo es, ojalá que te murieras. Número 2, quiero tomar eso y en vez de invertirlo porque el papá era hacendado, tenía un negocio de familia. En vez de invertir la herencia, tenía sirvientes, tenía casa, tenía propiedades. En vez de invertir eso en el negocio de la familia, lo quiero usar no para bendecir a nadie en la familia. Yo quiero ser egoísta y yo lo quiero usar para mí. El papá se podía haber sentido ofendido porque le deseó la muerte, porque se tomó el dinero y no lo invirtió en el negocio de la familia, porque fue egoísta, porque fue en qué lo gastó en prostitutas, lo gastó en fiestas, lo gastó en cosas que no producían ningún tipo de beneficio. El hijo mayor que se quedó siempre en la casa sabía específicamente en qué el hijo menor había gastado el dinero. Eso quiere decir que había una reputación que ese hijo menor había desarrollado. Eso, para una familia que vivía en el Medio Oriente, era terrible. Ellos cuidaban el nombre de su familia. Así que saber que un hijo era rebelde, que un hijo estaba acostándose con prostitutas, que estaba viviendo en un lugar que era pagano, que no adoraban al Dios de los cielos, que era donde se criaban cerdos. Para un judío, estar con cerdos era ser inmundo. Esa reputación debió haberle impactado mucho a su papá. Eso es interesante que el hijo pródigo hace un montón de cosas para herir al padre, pero el padre siempre responde con gracia. Uno de los errores que cometen los padres es que cuando los hijos nos dicen cosas que no queremos oír, respondemos o con violencia o con chantaje espiritual o con chantaje emocional o con amenazas. Decimos, tú no vas a hacer eso y le entramos a golpes. Decimos, ¿cómo me puedes hacer eso? Me vas a matar, me estás dañando. O sea, usted está usando el chantaje emocional
para provocar en su hijo cierto comportamiento que él a veces lo va a hacer, no porque esté convencido que es el comportamiento correcto, sino para que usted deje de llorar. Pero una persona que no está convertida de que ese comportamiento es incorrecto, cuando usted no esté mirando, lo va a continuar haciendo. Con amenazas de que si tú haces eso, yo te voy a así, y yo te voy a dar, y yo te voy a hacer, y no vas a ir al cielo, y Dios te va a sacar, te va a borrar de su nombre, y vas a estar en el juicio investigador, y te van a borrar, y te vas a perder, y cómo puede ser. Ninguna de esas cosas hizo el papá. Cuando alguien está empecinado, escuche bien, cuando alguien está empecinado en rechazar principios y en decir cosas que son ofensivas para usted, es difícil no tomarlo personal. Pero usted tiene que entender que antes que ese muchacho o muchacha fueran hijos o hijas suyas, son hijos y hijas de Dios. Y que Dios ha estado trabajando en su corazón, pero Dios también nos dio libre albedrío. Esto de paso, este es un consejo para padres de hijos de todas las edades. Si tu hijo te dice algo que a ti no te gusta escuchar, y tú gritas y te asombras y tú dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo me puedes hacer esto? ¡Qué barbaridad! Y haces todo un escándalo y un show y un drama por lo que te dijo tu hijo. Esa es la última vez que te va a decir algo. Y la próxima vez lo va a hacer en secreto, porque sabe que tú no eres una persona confiable para decirte no tan solo las cosas buenas que ha hecho, sino los fracasos que ha tenido. Segundo principio, tú no te asombres ni tomes personal cuando tu hijo te diga cosas que tú no quieres escuchar. Un par de cosas más. La tercera cosa que vemos en esta historia es que cuando el hijo decide regresar a la casa, antes de que el arrepentimiento viera al padre, el perdón vio al hijo. Hay una frase, y yo hice un videíto acerca de esto. Voy a hacer un video de este tema mañana en mi YouTube, de paso. Algunos de ustedes se suscribieron ya, y gracias por eso. Pero mañana voy a hacer un videíto acerca de este mismo tema, lo voy a poner en YouTube. Pero hice otro video acerca de una frase que no deben usar los padres. Y es una frase que tiene 3 palabras, que es muy común en familias hispanas. Cuando el hijo está caminando en un camino equivocado, es muy natural del padre decirle en qué camino va caminando y cuáles son las consecuencias de caminar por ahí. Eso es completamente apropiado. Decirle al hijo, ¿sabes qué? Yo pienso que esta es una decisión equivocada. Irte a vivir con una persona que no es tu esposa es una decisión equivocada. Tener una relación con alguien que no es de la iglesia es una decisión equivocada. Lo que estás consumiendo acerca de sustancias controladas, yo te quiero decir que eso no sería mi preferencia y yo te recomiendo que no lo hagas. No hay ningún problema en decirle a su hijo cuál es su opinión acerca de su comportamiento. Lo que va a suceder es que eventualmente, cuando hay una rebeldía en el corazón de una persona, el pecado paga muy mal. El pecado te promete mucho y te paga muy mal. Lo que pasó con el hijo pródigo es lo que pasa con los seres humanos cuando viven una vida separada del padre. Le fue mal, se le acabó el dinero, porque la fuente de la bendición y de la prosperidad siempre está en la casa del padre. Y se fue este hijo pródigo, se le acabó el dinero, se encontró sucio, apestoso, dentro de una posilga con los cerdos y dice, me acuerdo que en la casa de mi padre aún los siervos vivían mejor que lo que yo estoy viviendo ahora, así que me voy a regresar y le voy a decir a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti, yo reconozco que hice mal, no me merezco que tú me aceptes en tu casa, ponme como uno de tus siervos. Y cuando llega a la casa y se encuentra con el padre va corriendo hacia él. Nota, aquí está la frase, que es el punto número 3. La frase que le dice el padre al hijo, que es la frase que nosotros decimos, que fue diferente a la frase que dijo el padre al hijo pródigo. Cuando el muchacho hace algo que a ti no te gusta y le va mal, la frase que nosotros decimos es, te lo dije.
Te dije que no te metieras con ese muchacho, ¿ves? Tenía otra. Te dije que no consumieras alcohol y manejaras un carro. Te lo dije. Que estudiaras, te lo dije, ¿ves? Y no estudiaste, ¿ves? Y ahora fracasaste la asignatura. Te lo dije. No es una buena decisión tener esos amigos, ¿ves? Te lo dije. Tuvieron problemas con la policía, te lo dije. Te lo dije, te lo dije, te lo dije. Esa frase no ayuda la relación de un padre y un hijo. ¿Por qué? Cuando el hijo comete un error y le va mal, él ya sabe que le va mal. Entonces, cuando el hijo pródigo regresó a la casa, el papá no le dijo, te lo dije. El papá le dijo, te amo. Es muy diferente. El papá no le dice, ahora regresas así, ¿verdad? Ahora sí vienes a la casa. Ahora sí me necesitas. Antes me querías muerto. No usó chantaje emocional. No le dijo, te lo dije. Viste, esto te pasa por no hacerme caso. Esto te pasa por no apoyar a tu familia. Esas son todas actitudes, no tan solo de padres, sino de iglesias. Que cuando vienen los pródigos de regreso, les quieren hacer que paguen un montón de penalidades para eventualmente quizás darle oportunidad que se integren otra vez. Te lo dije, te lo dije, te lo dije. Te lo dije es una frase que está centrada en el orgullo del padre y no en el beneficio del hijo. Te lo dije es una frase que confirma que tú estabas bien. ¿Y por qué es tan importante tu ego como padre? ¿Por qué es tan importante tu ego como madre? ¿Por qué es tan importante que tú estuvieras correcto? ¿De qué le beneficia al muchacho que ya sabe que él cometió un error y viene con el rabo entre las patas como un perrito, que viene con la cabeza baja, que viene oliendo a posilga, que tú encima de todo eso le digas, ve, así te quería ver. Eso pasa cuando no me haces caso. Dios no es así. Antes de que el hijo se arrepintiera, el padre ya lo había perdonado. Esa frase, elimínala. En vez de decirle, te lo dije, dile, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué es lo que hizo el papá? El papá no esperó a que el hijo le demostrara que podía ser bueno. Le hizo una fiesta antes que pudiera demostrar que él podía ser bueno. Eso es gracia. Gracia no es que me celebren cuando tengo un buen comportamiento. La gracia es que antes que yo pueda demostrar que me estoy portando bien, Dios ya me perdonó, Dios ya me bendijo, Dios ya me ayudó. Cuando el padre tiene clara la gracia, en la familia, los hijos van a tener la capacidad de decir, ¿sabes qué, papá? Me equivoqué. Y en vez de decir, te lo dije, ahora digamos, te amo. Yo tuve una experiencia con una familia donde un padre le dijo a la hija que no fuera a cierto lugar y la muchacha fue a un lugar y fue acosada sexualmente. Y cuando regresó a la casa, el papá le dijo, ve, te lo dije, yo le dije que no fueras a esa fiesta, pero tú fuiste y mira lo que te pasa ahora. ¿Qué es lo que provocó en esa muchacha? Volverse a ir de la casa, porque no encontró en su casa ayuda. Ella vino con la cabeza abajo diciendo, me equivoqué. ¿Cómo me pueden ayudar ahora? Esas frases no ayudan. Y la cuarta cosa y la última que quiero hablar es, comenzamos que los hijos pródigos se pueden ir de las mejores casas. Deja de cargar resentimiento hacia ti mismo y remordimiento por lo que has hecho. Hablamos acerca de que el papá no se asombró cuando el hijo le dijo algo ofensivo, ni reaccionó mal, ni usó chantaje emocional, ni frases agresivas, ni violencia, ni amenazas. Número 3, entendimos que en vez de decir te lo dije, podemos decir cómo puedo ayudarte. Y la número 4 es los pródigos pueden regresar a casa. La razón por la cual yo tengo estos zapatos que están aquí es que son los zapatos favoritos de mi hijo. Yo tengo 4 hijos. Uno de ellos, por un tiempo, más de un año, estuvo con una relación muy disfuncional con Dios y con una novia. Y fue muy difícil para nosotros procesar como un muchacho que le habíamos dado lo mejor, la mejor crianza, el mejor amor, había tomado decisiones difíciles en su vida. Sin embargo, este año, en medio de la pandemia, en medio de una crisis mundial financiera, en medio de una incertidumbre, en marzo de este año, él tuvo un encuentro con Dios.
Y estos son los zapatos favoritos de él. Él usa los Jordan y tiene varios zapatos. Así que cada vez que yo predico, yo tengo unos Jordan siempre conmigo, porque yo quiero acordarme a mí mismo y mandarle un mensaje a los muchachos que me están viendo, que andan medio mal, que andan medio preocupados si la iglesia será para ellos o no. Un mensaje a los padres que tienen hijos que están desconectados, los padres que tienen hijos pequeños que se preocupan si en el futuro se van a desconectar. Esto es un recordatorio que más que mi habilidad como padre está la habilidad de Dios de salvar. Que más que mi habilidad y mi capacidad como padre está la capacidad de Dios de transformar. Y que yo no puedo provocar una conversión en mi hijo. Solamente yo puedo orar por él, interceder por él, ayunar por él y dejarle los resultados a Dios. Yo soy testimonio de que Dios tiene la capacidad de regresar los corazones de los padres hacia los hijos. Y eso es lo que dijo en el libro de Malaquías que va a suceder en el último tiempo. Y yo estoy seguro que algunos de ustedes que tienen preocupación por sus hijos, que Dios pueda calmar esa ansiedad y que usted entienda que fueron hijos de Dios antes que fueron hijos suyos, y que si es verdad que no podemos hacer nada para garantizar, hay cosas que podemos hacer para aumentar las posibilidades, y estas 4 cosas que yo mencioné esta noche sería un buen comienzo. Permíteme en este momento orar por tus hijos. Mañana cuando yo ponga el video, yo siempre pongo debajo del video que en los comentarios que usted ponga las iniciales de sus hijos. Y oramos uno por uno por esos muchachos. Oramos por ellos para que Dios los bendiga, para que Dios los acerque a Él, para que Dios los mantenga cerca de Él. Esto para mí es un ministerio especial porque me acuerda en los momentos cuando yo estaba con ansiedad y preocupación, como otras personas oraron por mis hijos. Así que yo quiero devolver el favor y orar por los tuyos. Vamos a orar en este momento por los hijos de la iglesia en la cual estamos predicando y las demás que lo están viendo o lo estarán viendo alrededor del mundo. Padre Celestial, gracias por nuestros hijos, los ponemos en tus manos, pedimos una bendición especial, protección, ayuda, bendición, prosperidad y acercamiento a ti. Pedimos, Señor, que nos ayudes a ser padres, bien padres, en el nombre de Jesús. Amén.